a ver, en la última clase habíamos dado un pequeño vistazo a lo que era arrancar con lo que es hilos en Python, y vimos el módulo threading, ¿sí? Que nos proporciona mecanismos de sincronización para evitar problemitas que vamos a terminar de ver hoy, y mecanismos que vamos a arrancar a ver hoy también, ¿sí? Hilos. Yo ejecuto este código, lo que quiero que vean es, se inician 10 hilos, arrancando del 0 al 9, ¿sí? Hay un mensaje ahí, que es hola desde el hilo principal, lo que nos muestra a modo de bandera que llegó hasta el final, ¿sí? Llegó hasta el final de nuestro programa, y a partir de ahí empiezan a finalizar los hilos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Sí? Como dice ahí en la parte resaltada, los mensajes de inicio y finalización de cada hilo se mezclaron con la salida del hilo principal. Y un poco lo habíamos visto, lo hablamos, creo que fue Pablo quien lo mencionó la clase pasada, o se percató de esto, que justamente para que el tema de los hilos terminen, bueno, ahora vamos a ver la definición, ¿sí? Hay un método, cuando trabajamos con hilos, que es bueno utilizar, es recomendable utilizar, que es el que ven ahí, que es join, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da? Es que nos garantiza que el hilo principal, bueno, o en realidad todos los hilos, o sea, lo que va a pasar es que van a esperar a que todos los hilos terminen para que recién termine el programa, ¿sí? Todos los hilos, acá se va a esperar a que todos los hilos que se iniciaron terminen su ejecución. Para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver el mismo código que le mostré recién, pero vamos a incorporarles el join. Pero a los efectos, tiene el join, si lo ven en la línea 27 está el join. Y si colocamos el join también en el ejemplo anterior, fíjense cómo inician los hilos. Y una vez que ya finalizaron todos, vemos el mensaje hola desde el hilo principal, ¿sí? Entonces lo que me permite join es esperar a que los hilos terminen, ¿sí? Controlarlos. Podemos nosotros, con respecto a los hilos, ¿sí?, obtener los nombres de los hilos, podemos darle nombres, conocer los nombres, ¿sí?, obtener los nombres, podemos nombrarlos y consultar qué nombre tienen. Investigar dónde están, ¿no? Acá en threading, que es nuestra biblioteca, currentthread.name, ¿sí? Ahí vamos a obtener el nombre. Acá se lo asignamos, ¿sí? Y si vemos en la ejecución, nada, no es. Cada hilo se llama banana, guión un número, ¿no? Nada, no es muy creativo, ¿sí? Acá está en este for, ¿sí? Pero bueno, nada, a los fines de posibilidades, que vean que los hilos se pueden nombrar y que se pueden obtener también esos nombres, ¿no? De hecho, a nosotros, a la hora de imprimirlo, lo estamos consultando, ¿sí? Bueno, acá está la explicación que les comentaba, el argumento, ¿sí?
para obtener el nombre y para setear el nombre. También lo que vamos a ver es poder identificarlos, ¿sí? Obtener el nombre del hilo. Fíjense que ahí dice el hilo actual y el principal, ¿sí? Porque hay como una clasificación de jerarquía en cuanto a los hilos. Fíjense que está current thread y main thread. Obviamente el main es el principal. Tenemos un ejemplito también de código para obtener ese hilo principal. Este lo borramos, que es la ejecución anterior. Acá lo que vos tenés que ver es el conjunto. Tenés que esperar que todos terminen. Se entiende. No hay drama. Por eso es que ustedes no están viendo el código en sí, entonces es obvio que van a salir estas dudas. Pero cuando mires por ejemplo, acá hay un for, se están creando los hilos y se da un tiempo que está ahí. Fíjense que hay un import random y hay justamente un tiempo random donde simulamos que esos hilos están haciendo algo. Acá creamos hilos solamente para crearlos, no hacen nada más que esperar un tiempo, simulando que hacen una tarea. Entonces, como eso es random y se asigna ese tiempo a cada hilo, si yo vuelvo a ejecutar esto, por ejemplo, fíjense que si yo lo vuelvo a ejecutar, obviamente, ahí está, ¿no? Terminó primero el 1 y después el 5. O sea, ya acá cambió el orden. Esto es nada, es para simular un tema de que esa tarea por ahí demandó más tiempo, pero lo importante es que vean que todos esos hilos, ¿cómo se diría? Secundarios, ¿sí? Finalizaron y terminando estos hilos, recién termina el hilo principal. Fíjense que yo al hilo principal le puse el nombre de Minion, ¿no? Claro. El resto son los bananas, ¿sí? Esta es la diferencia con el join. Recuerden el primer ejercicio, si yo no pongo el join, ¿sí? Imprimo el mensaje, que sería el hilo principal, en cualquier momento imprime su mensaje. Y después van terminando el resto de los hilos. O sea, si no hay un join, no importa. Cada uno termina como quiere, ¿sí? En cambio, con el join se va a esperar que terminen todos los hilos y recién ahí el hilo principal va a terminar. Por eso es una buena práctica utilizar el join. Esto del identificador único que dice ahí es el famoso numerito que nosotros vemos cuando listamos un proceso, ¿sí? Los hilos también tienen números, tienen un identificador. Hay, por ejemplo, hay un número que le asigna Python y hay otro número que se lo da el sistema operativo. En algunos casos puede ser similar, pero la idea es que sean diferentes, ¿sí? Porque obviamente lo otorgan diferentes entidades, digamos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que el ident se lo da Python, ¿sí? De nuevo, ese atributo .ident se lo da Python, y el native ID es el que se los da el sistema operativo, ¿sí? ¿Qué nos pueden servir? Obviamente si quiero saber hacer algo con algún hilo, voy a poder utilizar ese numerito, ¿no? O como ya vimos, también lo que podría utilizar es el nombre, ¿sí? Pero bueno, en su momento les había contado que, por ejemplo, idle de Python, ya vimos, ¿no? Que acá que tenemos un hilo principal y tenemos hilos secundarios. En el ejemplo que yo les mostré,
a los hilos secundarios le ponía de nombre banana y al hilo principal le había puesto de nombre minion, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que otra aplicación le asigne un hilo principal propio, ¿sí? Que esto es lo que pasaba con la idle de Python. En el momento que yo ponía un join, ¿sí? Mi aplicación quedaba colgada. Acá vamos a ver. Voy a ejecutar la idle de Python para que vea lo que yo les quiero comentar. Fíjense que yo corrí un programita, que obviamente lo van a tener ustedes, donde me lista los hilos secundarios y los hilos principales, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Que este código tiene un join y lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Es, por ejemplo, yo tendría que agarrar al hilo principal, ¿sí? Hacer un join de todos los hilos menos este, porque ¿qué va a pasar? Yo no quiero que ese hilo se espere a sí mismo, ¿sí? Si yo hago un join con todos los hilos, siempre va a ser un bucle infinito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitar al hilo principal, ¿sí? Porque el hilo no se puede. La idea es que si yo no quito al hilo principal, al main thread, ese hilo va a esperar que él mismo termine, ¿sí? Entonces eso no tiene lógica y se hace un bucle infinito. Entonces yo lo salvo, lo van a ver en el código, con un if, ¿sí? Lo descarto y sí presto atención al resto de los hilos y digo, bueno, cuando terminen, listo, terminá. Obviamente ese será mi join. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué este programita está colgado, digamos, ahí, ¿sí? Si ven acá, el que conoce Python se daría cuenta, o la idle, de que acá yo tendría que tener este prompt que está acá, que me dice que finalizó. Pero pese a que yo tengo un join, salvando el main thread, esto no finaliza. Y no finaliza porque justamente esta idle de Python tiene un hilo principal aparte, ¿sí? Agrega, y es el que está acá, ¿sí? Fíjense que yo acá a propósito le pongo el atributo del nombre para mostrarlo, ¿sí? Este que está acá, el sock thread, se lo agrega la idle de Python. Entonces, justamente yo salvé este main thread en el código, pero tendría que haber hecho lo mismo con este sock thread. Esto no va a pasar en otra IDE, como por ejemplo Visual Studio, ¿sí? Pero acá, como le agregó otro hilo principal, este bucle queda indefinido, porque este sockthread está esperando que él mismo termine. Y eso no puede pasar, ¿sí? Es ilógico. ¿Cómo solucionaría esto? Y haciendo lo mismo que hice con el main thread, haciendo la salvedad de que ese join espere todos los hilos menos estos dos. Entonces yo voy a poder ver cómo finaliza este programa sin error. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, está la salvedad en el código de que no espere, el main principal no se espere a sí mismo, pero como estoy utilizando la idle de Python, esto es un error que en verdad me lo encontré, ¿no? Porque ¿por qué uso la idle, esta IDE de Python que se llama idle? Porque ya viene, cuando uno instala Python, esto ya viene por defecto. Entonces no hay que instalar otra cosa. A los fines didácticos sé que todos ustedes lo van a poder tener. Por eso no le digo que no lo vemos con Visual Studio ni con cualquier otra IDE. Pero bueno, cuando hacíamos los ejercicios, esto quedaba colgado y bueno, a la hora de nombrar es que aparecía este hilo principal llamado sockthread, ¿sí? Entonces, van a ver que si ustedes si corren el mismo código, ¿sí? Este mismo archivito
en otra IDE, sin hacerle modificaciones, van a ver que este se cierra. Pero acá en la IDE de Python, no, porque justamente esta IDE me agrega este hilo principal. No sé cuál será por lo de socket, debe venir por algo de socket, no sé. Pero bueno, esto como error nunca se detenía. Y bueno, al listar los nombres, ahí apareció y bueno, hay que hacer la salvedad con este también. ¿Sí? Entonces, recuerden eso, hay que el hilo principal hay que quitarlo del join, porque si no esto nunca se va a cerrar, ¿sí? Porque ese hilo espera a que él mismo termine, ¿sí? Y eso es un loop infinito. No queremos que el hilo principal se espere a sí mismo. Bueno, resulta que la IDLE de Python me agrega otro hilo principal que yo no lo había contemplado y por eso, pese a que hice la salvedad, continuaba colgado. También se pueden contar estos hilos con este atributo enumerate, o mejor dicho, esta función, ¿no? Y fíjense, con active count puedo determinar cuántos hilos están activos, ¿sí? Y obviamente, como dice ahí, esa cuenta me va a incluir el hilo principal. A ver qué más sigue. Este es también el 3.7. A ver, vamos al 7. A ver si se lo doy a la IDLE de Python también. Bien, este funcionó. Bueno, les voy a mostrar este, que tiene la salvedad que le decía de ese hilo que me agrega la IDLE. ¿Sí? Fíjense cómo al hacer la salvedad, ahí se muestra, queda en evidencia que está ese hilo activo, el sock thread, y yo también puedo contar, ¿no? Como dice ahí abajo, todos los hilos han finalizado, excluyendo, bueno, total de hilos activos después del join, son los dos, ese main que les decía, que está por defecto, y el que me agrega la IDLE, ¿sí? De nuevo, si corremos este ejercicio en una IDE diferente a la IDLE, este número, que es un 2, obviamente va a pasar a ser 1 y me va a decir el main thread que obviamente lo tengo que excluir porque si no, esto se cuelga. Acá estamos viendo propiedades, ¿sí? Estamos viendo qué clasificación hay, vemos esto de tener en cuenta tal cosa con el join, ¿sí? Tener los hilos principales, tenerlos en cuenta, ¿sí? Y ver que uno lo puede nombrar, que uno puede obtener el número que tienen y también lo podemos contar. Nada, podemos hacer, o sea, no son esotéricos. Y el hilo como demonio, como demon, ¿sí? Es un hilo en segundo plano, ¿sí? Que se detiene automáticamente cuando finaliza el programa principal. O sea, acá lo que vamos a ver es que no vamos a necesitar un join, ¿sí? Se ejecutan en segundo plano, no impide que el proceso principal termine. Si el programa finaliza, ese hilo se va a cortar, ¿sí? Se va a detener abruptamente. Y como dice ahí, a modo de ejemplo, se usa para tareas auxiliares o no críticas, ¿sí? Que uno no, esto lo vamos a ver con las próximas primitivas, no requieren completarse obligatoriamente. ¿Sí? Como dice ahí, monitoreo de recursos, la memoria, el uso de CPU, ¿sí? O sea, estoy viendo qué es lo que está pasando. En realidad, mi tarea es solamente monitorear,
como dice ahí también, limpiar la caché, eliminar archivos temporales, o tareas que son repetitivas que no necesitan completarse si el programa se cierra. ¿Sí? Ahora, cuando no tenemos que utilizar este tipo de hilos, obviamente si la tarea, si es lo contrario a lo que mencionamos recién, ¿no? Si la tarea es importante y sí debe completarse antes de salir, ¿sí? Bueno, esto, ¿no? Si está guardando datos en una base de datos, justamente no podemos, si no tenemos manera de persistir esa información que no sea guardándola en una base de datos, digo de persistir porque si yo detengo ese hilo antes de que guarde esa información y no manejo algún recurso de persistir esa información para cuando de nuevo se ejecute ese programa, yo voy a perder justamente esa información. Y es lo que uno no quisiera, ¿sí? Y bueno, nada, obviamente para tareas importantes, que son estas que mencionamos recién, como ejemplo, vamos a utilizar un hilo normal y vamos a llamar a join. Si no, todo hubiera sido hilos del tipo demonios, ¿no? O demons. Pero bueno, está esta clasificación, pero no lo vamos a usar para tareas importantes. O sea, vos como programador le vas a dar la función que vos quieras. Acá lo que estamos viendo es lo que no recomendamos hacer. Esa tarea que le darías a un hilo tipo demonio son tareas de, no sé, secundarias no relevantes, pero que vos decís, listo, no me tengo que ocupar de eso, no es tan importante como para ponerlo en un join, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te asegurás? Que si el programa termina, si el usuario cierra el programa, vos no tenés que hacer ninguna salvedad para, no tenés que esperar hasta que eso termine, nada, vos sabés que listo, termina, ya está, porque ese tipo de tareas que vos le asignaste no es relevante en sí, ¿sí? Hay esto que mencionamos ahí, por ahí hacer un registro, andar limpiando algo, borrar un archivo que vos decís, bueno, si no lo borro ahora no importa, es un archivo de log, lo vuelvo a borrar cuando inicie el programa y hay necesidad de borrarlo. ¿Sí? A veces uno hace una especie de registro, dependiendo de la aplicación, y vos decís, bueno, lo borro. Bueno, no importa si el usuario cierra y no lo borré. Lo voy a borrar en la próxima ejecución del programa. O sea, ese tipo de tareas que obviamente hacen algo, pero no es tan relevante, no es crítico, se lo voy a asignar a un hilo de este tipo. O sea, tranquilamente le podríamos asignar una tarea boba a un hilo común. Pero bueno, está esta opción de no asignarlo a un hilo importante, ¿sí? Donde uno hace un join. ¿Por qué? Porque si uno se lo asigna a un join y esa tarea no es importante, pero por algún motivo no culmina, vos le dejás al usuario un programa que está ahí colgado, que no se cierra. Que vos le das a cerrar y la aplicación no se cierra por culpa del join, que está esperando eso. Entonces es como que uno tiene que balancear la carga. ¿Hay cosas importantes que tiene que hacer? Sí, bueno, entonces se lo meto en un join porque esto es crítico. El resto no, lo hago en un hilo del tipo daemon porque no me importa. Entonces esto va a balancear y le va a dar un comportamiento a tu aplicación que sea aceptable por el usuario. ¿Sí? Lo que no vamos a poder hacer es, recordemos la jerarquía, no vamos a poder finalizar un proceso desde un hilo. Recuerden que no hay comunicación entre procesos. Sí hay comunicación entre hilos que obviamente convivan dentro de un mismo proceso, ¿no? Esa jerarquía, recuérdenla. Y bueno, también esto esto de terminar los hilos, esto se puede, pero también está lo que se menciona ahí en el último párrafo, ¿no? Si el hilo ignora las señales, se mantendrá en ejecución. Esto puede pasar.
Recuerden esto, lo del no determinismo, ¿sí? Y esto está como a modo de repaso. Como los hilos comparten recursos, ¿sí? Es cuando se suceden estas cuestiones del no determinismo. Recuerden el ejemplo de una variable que tenían dos procesos en común, o sea, esa variable estaba en global. ¿Y por qué? Porque es obvio, porque lo venimos diciendo por definición, de que comparten recursos. Entonces, lo que se va a dar por naturaleza es que compartan variables, ¿sí? Y dependiendo de cuál proceso actúa primero, va a ser el resultado que uno va a obtener. En un programa secuencial, en algo que era lineal, eso era determinista porque sabíamos lo que iba a pasar. Pero acá, como hay concurrencia, y como dice ahí el scheduler, que es un orquestador del sistema operativo, es quien se encarga de asignar, ¿sí?, tiempo de cómputos a todos los hilos. Como está haciendo tareas y nunca en un instante esas tareas son las mismas y tiene que justamente arbitrar entre procesos para asignarle recursos, ahí admitimos, es porque en cada instante, o sea, esto determina que en cada instante de ejecución las cosas no sean las mismas. Entonces es imposible predecir a quién le va a dar ejecución o prioridad de ejecución el sistema operativo, ¿sí? Entonces todo esto hace que sea azarosa la ejecución de los hilos, ¿sí? Y como dice ahí, son periódicamente suspendidos para permitir la ejecución de otros hilos, se les vuelve a permitir la ejecución, ¿sí? Es un mecanismo de planificación que tienen los sistemas operativos, o sea, el sistema operativo sabe que le tiene que dar, al menos en algún momento tiene que dar paso a la ejecución de un proceso, pero ese momento no es predecible, ¿sí? Entonces, todo esto hace que un proceso, o que un hilo, mejor dicho, afecte a una variable que está siendo compartida de una manera diferente. Y esto lleva al no determinismo, ¿sí? Todo este conjunto de incertidumbre hace que no sea posible determinar qué es lo que va a pasar. Y por supuesto, esto nos trae problemas a nosotros a nivel de concurrencia. Esto de hilos seguros, ¿sí?, es como es lo que nosotros vamos a lograr después de incorporar nuestros mecanismos de sincronización, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros logremos evitar este no determinismo, es cuando vamos a poder hablar de hilos seguros. ¿Por qué lo pongo acá? Porque debería formar parte de nuestra jerga, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en una porción de código X de alguna aplicación de la que formamos parte como equipo, podemos decir, no, yo acá controlé, con más argumentos que le voy a dar enseguida, yo acá controlé que no tengamos problemas con estos hilos, entonces uno ya puede decir, estos hilos son seguros, ¿sí? Por eso en la definición que está ahí es hilos que se puede ejecutar sin violar principios de seguridad. En el ejercicio 3.9, en el código del ejercicio 3.9 de Braid, bien, fíjense acá, ¿no? Ahora les voy a comentar que simula esta aplicación, ¿sí? Pero por ahora presten atención a las ejecuciones, ¿sí? Primera ejecución es sobre una cuenta bancaria,
Pero fíjense, yo no estoy cambiando el código, ¿sí? En la primera ejecución tiene un saldo inicial de 20.000 y uno final de 60.000. En la segunda ejecución, el saldo final cambia, ¿sí? 70.000. Vuelve a 60.000. Acá hay 10.000, 70.000, 10.000, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos experimentando lo del no determinismo, ¿sí? Y ahora vamos a ver bien de qué se trataba esta aplicación bancaria, ¿sí? Bueno, actualiza el saldo de una cuenta X, ¿no? Cada vez que se realiza un depósito o una extracción de dinero, ¿sí? Acá hay dos procesos, cuando vean el código se van a dar cuenta, esos procesos son concurrentes, uno se dedica al depósito y el otro a la extracción, ¿sí? El saldo está como una variable global para esos dos procesos, ¿no? Cuando cualquiera de esos procesos tiene que actualizar el saldo, cargan el valor que tiene esa variable, ¿sí? Y ahí realizan su tarea. Veámoslo acá para tratar de comprenderlo mejor, ¿sí? Tengo saldo, ¿sí? Y sobre el saldo vamos a operar típica transacción bancaria con depósitos y extracciones, ¿sí? Esto es a grandes rasgos. ¿Cómo lo vemos nosotros en la aplicación? Con los hilos, ¿sí? Hay un hilo principal, que es saldo, y después tengo dos hilos, que uno se refiere al depósito y otro a extracción. La idea es que, obviamente, si yo hago un depósito de 50.000, este hilo lo que va a hacer es sumar lo que tengo en mi variable saldo, que es 20.000, y si yo hago una extracción es quitarle, una extracción de 10.000, es quitarle aquello que tenga en mi saldo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo vimos en algún ejercicio por ahí, en alguna diapo por ahí más simples con variables, ¿sí? Si si este hilo, que es extracción, recibe el valor actualizado de thread, que es 70.000, vamos en este orden, ¿sí? Si yo hago un depósito, recuerden que mi saldo era 20.000. Si yo hago un depósito, ¿sí?, de 50.000, obviamente sumo 20.000 más 50.000 y lo guardo en mi variable, ¿sí? Voy a tener 70.000, ¿sí? Esto es porque el hilo, ¿sí?, de depósito modificó al hilo principal primero, ¿sí? Hicimos esta tarea primero. Ahora, si yo hago una extracción, obviamente yo sé que ahora tengo 70.000, hago una extracción de 10.000, me va a quedar 60.000. Esto es lo normal, esto sería el resultado esperado, ¿no? Ahora, si vamos al revés, ¿no? Si yo tengo 20.000, ¿sí?, y hago una extracción de 10.000, obviamente lo que me va a quedar es 10.000, ¿sí? Nada, son sumas y restas simples. Pero esto también es el resultado esperado. ¿Por qué? Porque yo después, si voy a hacer un depósito de 50.000, me va a quedar 60.000. O sea, cuando hay un orden de las operaciones, cuando cada proceso se ejecuta uno a la vez, obtenemos los resultados esperados, ¿sí? El problema viene cuando, recuerden que estamos en concurrencia, cuando los dos procesos, ¿sí?, obtienen el valor de la variable antes de que cada uno lo actualice, ¿sí? Fíjense las flechitas, ¿sí? Este hilo que se encarga de depósitos obtiene
que tiene 20.000 en el saldo y este hilo que se encarga de las extracciones obtiene también que tiene 20.000 en el saldo, esto sucede al mismo tiempo, el problema va a venir cuando yo hago la operación, ¿sí? Y actualizo el valor de la variable saldo antes que lo actualice la variable extracciones, ¿sí? Entonces, si yo tenía 20.000, hice un depósito de 50.000 y tengo 70.000, y de pronto mi hilo de extracción hizo la cuenta, recuerden que había leído que tenía 20.000, le sacó 10.000, pumba, me pisó lo que yo tenía acá, ¿sí? Y este no es el resultado esperado. También puede pasar al revés, actualiza primero este y yo después hago mi cálculo, ¿sí? Actualizó primero el hilo de extracciones e inmediatamente viene el resultado del hilo de depósitos y lo pisa. Tampoco es el resultado esperado, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá se llama condición de carrera, ¿sí? O race condition, como lo van a ver en algunos libros. Y este es el gran problema que obviamente lo vimos con el ejemplito de no determinismo, y este es el gran problema que desencadena la necesidad de las herramientas de sincronización que nosotros les llamamos primitivas de sincronización. Como les dije, esto se evitaba con un simple orden, ¿no? De que cada uno se ejecute primero para ver cuál era el resultado y actuar sobre ese resultado. Cuando no hay un árbitro, cuando no hay un orden que uno ponga a estos hilos, justamente vamos a tener resultados no esperados o no predecibles, ¿no? Y en esto, en algo que es bancario, por dar un ejemplo crítico, o de las dos formas, ¿no? Vamos a perder. O le vamos a dar más dinero a un usuario que el que tiene o el que debería tener, o le vamos a dar menos dinero. Y de las dos formas vamos a perder nosotros como programadores, ¿sí? Porque vamos a tener el reclamo del usuario o el reclamo del banco, ¿sí? ¿Qué es condición de carrera? ¿Sí? Es esto que dice ahí, ¿no? Cuando dos o más hilos pueden acceder a datos compartidos e intentan cambiarlos al mismo tiempo. De ahí viene lo de carrera, ¿no? Y como se los mencioné recién, debido a que el scheduler, este planificador que tiene el sistema operativo, tiene la potestad, ¿sí? Porque es el mandamás, obviamente, de intercambiar hilos en cualquier momento, ¿no? Y eso no se puede predecir, o sea, no podemos conocer el orden en que esos hilos van a intentar acceder a los datos. Y esto era lo que nosotros llamamos no determinismo, ¿sí? Bueno, y esto de dar un orden, ¿sí? Esto de ser árbitros, esto de empezar a limitar ese acceso, es lo que se conoce como exclusión mutua, ¿sí? Y se da en lo que está acá entre paréntesis, ¿no? La sección crítica. O sea, y retomamos algo que habíamos hablado clases atrás. Mi programa está bueno que sea concurrente por esta ganancia en tiempos, ¿no? De procesos, que decíamos que si algo era lineal, llevaba un proceso y si lo hacíamos concurrente, en promedio podíamos llegar dependiendo, ¿no? El nivel de concurrencia, a reducir a la mitad ese tiempo, ¿sí? Pero bueno, estamos viendo que hay lugares donde no vamos a querer que se metan varios hilos y actúen como quieran, ¿sí? Ese lugar en mi código es el que se denomina sección crítica, ¿sí? Porque justamente estamos viendo que suceden estos problemas.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Ordenar ese acceso, ¿no? O sea, justamente ordenar en el sentido de dar un orden, ¿no? Y ahora vamos a ver varias formas de darle, de poder arbitrar este acceso, ¿sí? O cómo dar o controlar justamente el orden en el que se accede a esta sección crítica de nuestro código. Pero bueno, este orden, el principal, se llama exclusión mutua o lo van a poder leer como mutex en algunos libros, ¿sí? Bueno, acá está la definición de la sección crítica y es justamente, es ahí, en esa parte donde yo veo que puede haber problema si no controlo el acceso o el orden en el que acceden los hilos, ¿sí? Esa es mi sección crítica, ese lugar, ¿no? Del código, yo tengo que asegurar la exclusión mutua. Y esa es mi primer primitiva de sincronización, que se denomina logs, log, ¿no? Y tiene esta pinta, ¿no? Vamos a retomar uno de los ejercicios que vimos al principio, en el no determinismo. Fíjense, acá tengo dos hilos, ¿sí? ¿De qué trata el log? Bueno, la traducción es lo de candado, ¿no? Es los dos hilos tienen que hacer su tarea, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? El primero, ¿sí? Los dos piden ese log, se les va a otorgar a uno, no importa cuál, ¿sí? Acá en este caso lo que estoy queriendo yo es que accedan de a uno a la vez. Con lock lo que voy a asegurar es eso, que va a acceder uno solo. En este caso, si por ejemplo se lo doy al hilo que está a la izquierda, que tiene esa función, cuando ese hilo adquiere el lock, el otro ya tiene denegado el acceso, ¿sí? O sea, queda en espera. Recién, cuando éste haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Va a liberar ese lock y recién entonces va a poder adquirir el otro para también después liberarlo, ¿sí?